que no es necesario que se queden en los dos horarios, con que participen en uno y acompañen es suficiente, así que quedan liberadas para el resto de la tarde y para otras actividades. Unos avisos. Si ustedes tienen papel y lápiz, les voy a pedir que anoten. Apaguen los micrófonos, chicos, por favor. Apaguen sus micrófonos si no hay interferencia. Algunos avisos. Esta semana vamos a empezar las clases prácticas por Zoom. A partir de mañana, martes, desde la mañana y el resto de la semana, cada alumno va a tener su ingreso al Zoom. Ya están publicados en la plataforma los datos para la conectividad en cada una de las comisiones. Ahí van a conocer a sus profesoras, les van a indicar la metodología de los trabajos prácticos por Zoom, así que por favor sean puntuales, estén antes de tiempo conectados con sus equipos para comenzar en tiempo y forma cada clase. Se han habilitado todos los sitios para el envío de las tareas número 1 y número 2, porque algunos estudiantes tuvieron problemas para el envío. Entonces, están nuevamente habilitados los sitios durante 24 horas a partir de este momento de la clase para que la número 1 y la número 2. Con esto vamos a cerrar lo que es el primer bloque de tema y el segundo. También les voy a pedir que hasta mañana terminen de matricularse como usuarios. Repito, hasta mañana, por favor, se matriculan como usuarios del aula virtual porque se va a cerrar la matriculación. Se va a cerrar porque ya hemos tenido 2 semanas y hasta mañana consideramos que es un tiempo más que suficiente para que todos se registren en el aula virtual de técnica dietética. También les voy a pedir Profe, ¿todavía se pueden inscribir alumnos condicionales o ya no? No estoy dando esa información, después te voy a contestar. Bueno, ¿Sí? gracias. ¿Quién está hablando? ¿Loana? Sí. Tan amable, espérame un momento. Sí. Después tienen que completar la encuesta porque hay muchos de ustedes que deben todavía la encuesta inicial de la cátedra y con eso terminan de matricularse en la materia. Entonces, la inscripción como usuario y la encuesta, todo hasta mañana, chicos. No les vamos a dar más plazos, porque es la materia la que fija los plazos para cada actividad. Entonces, no podemos estar sujetos a que cada alumno, en el tiempo que considere prudente, haga la actividad que se solicita. Entonces, hasta mañana, todo completito para la materia. Y quiero saber si están presentes alumnos, que los voy a nombrar, que quedaron sin... Profe, perdón, disculpe, se le entrecorta porque hay chicos que desde que empezó la clase no apagan el micrófono y no se escucha bien. No se escucha bien, o sea. Profe, disculpe. Que tienen el micrófono activado. Si usted entra donde dice participantes, le sale de la opción para mutear a todos. Voy a nombrar a los alumnos que todavía no tienen comisión y que no se ajustaron tampoco a los plazos de matriculación que fijó la cátedra. Rojas Dionel, Copa Paola Gabriela, Mancilla Abril, Córdoba Granado María Mercedes. Están todavía sin comisiones de trabajos prácticos porque no respetaron los plazos de matriculación. Esto es muy importante, es decir, cuando se estipulan plazos, por ejemplo, en este caso, para matricularse, sea en el aula, sea por comisiones, tienen que cumplirlos, porque si no la tarea docente se retrasa muchísimo. Miren, recién hoy podemos tener nuestra primera teoría. Entonces, con estos chicos nos vamos a quedar al final de esta primera hora para ver en qué comisión los podemos incluir, porque si no ya van perdiendo 2 trabajos prácticos, el 1 y el 2. ¿Está claro hasta acá? Digan así. Bien. No sé si las profesoras quieren decir algo antes que empecemos con la teoría. Solo que por favor respeten las consignas.
O sea, hay plazos y hay consignas y no se están cumpliendo y venimos perdonándole la vida porque recién iniciamos y la verdad que está todo el inicio como complicado. Pero a partir de ahora hay tiempos y forma para presentar cosas y si no se presentan en tiempo y en forma, no llegan a los mails particulares y no los suben al Zoom de la cátedra. Directamente es trabajo práctico perdido. Yo quisiera agregar que, buenas tardes a todos, que para que se puedan comunicar ustedes, tienen que tener un mail que sea, el del aula virtual tiene que ser el mismo del SIU. Yo no sé por qué a veces las profesoras le pueden estar mandando a su mail que figura en el SIU y ustedes en el aula virtual tienen otro, o sea que es el mismo alumno, tienen que trabajar con uno solo, con los nombres completos. ¿Saben lo que nosotros vemos en los listados? Todos los nombres, en el SIU figura un nombre, en el aula virtual figura uno con 2 apellidos, el otro tiene un solo apellido, algunos todos con letra minúscula. Yo no sé si ustedes saben de cuando fueron a la escuela primaria cómo se ponen los nombres, ¿no? Pero la verdad que son muchas cuestiones así que para alumnos de segundo año, de un nivel superior, ya tiene que estar como resuelto. También el tema le dijeron, también el tema de la encuesta esa inicial que hace la cátedra, que es para conocer, es como ahí va a salir información sobre el perfil del estudiante que tenemos en la cátedra. Por lo tanto, es muy importante esa información. Entonces les pedimos y terminen de anotar, si no sé si Anita vos le ibas a decir respecto a los condicionales. Sí, gracias Raquelita. Bueno. La materia no está aceptando, no está admitiendo alumnos condicionales porque esto hace a una reglamentación ya vigente desde hace varios años, que las materias que tenemos, laboratorio, prácticas de gabinete y hospitalarias, no se aceptan alumnos en calidad de condicional. Aquellos que se les haya prorrogado para que rindan hasta septiembre la materia, no han sido admitidos por el sistema SIU, y tampoco nosotros los podemos inscribir ahora en calidad de condicional. O sea, solamente hemos aceptado, eso le aclaro a la alumna que estaba haciendo su pregunta hace un momento, hemos aceptado en la materia a aquellos que estaban en el SIU como regulares. O sea, alumnos condicionales no vamos a tener y tampoco vamos a seguir el régimen de promocionalidad en la materia. Por este año es la promocionalidad. Bueno, una pregunta, no sé si vas a responder pregunta ahora o cuando termine las clases, porque hay una alumna levantando la mano que es Rocío López. A ver, Rocío, ¿qué necesitas? Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Usted hablaba sobre los 3 chicos esos que no tenían comisión y que, bueno, iban a perder los 2 TP. Yo sí tengo comisión y soy de los martes en la tarde. Bueno, y a eso mí lo vamos a ver al final, lo vamos a ver al final. Yo pensaba que era otra pregunta. No te desconectes cuando termine la hora y explica tu situación particular. ¿Sí, Rocío? Bueno, gracias, profe. Bueno. Ahora les voy a compartir lo que sería un repaso de la primera y de la segunda teoría, como para que veamos dónde estamos parados con el inicio de la materia. ¿Ahí se ve? Sí, Ana, perfecto. Sí, se ve muy bien. Bueno, gracias. Bueno, en el tema 1, nosotros vimos los principios generales, se abordó ese tema más bien de manera práctica para que ustedes estudiaran solitos del libro que está disponible, el libro de cabecera está disponible en el aula virtual, que es Fundamentos sobre el manejo de los alimentos. Y en base a esos contenidos, ustedes hicieran el trabajo, la guía de estudio número 1. Entonces, ¿en qué consiste la materia? La materia se define, técnica dietética, como el estudio científico del manejo correcto de los alimentos. Este estudio científico que se realiza aplicando fundamentos y criterios científicos para el manejo correcto
de todos los alimentos y la elaboración adecuada de las preparaciones, implica también tener en cuenta los procedimientos que se utilizan, realizar selección de técnicas y de métodos según el tipo de alimento o de preparación, y también interpretar las modificaciones que los alimentos experimentan a lo largo del proceso de elaboración. La finalidad última que tiene la técnica dietética es obtener alimentos o preparaciones alimenticias que reúnan características de calidad global o integral. Y esas preparaciones o alimentos debidamente elaborados lleguen a formar parte de una alimentación que sea racional. Es lo que hoy se conoce como una alimentación saludable y equilibrada. Si a este concepto lo trasladamos a un mapa conceptual, vamos a ver me está dejando ver esto. Vamos a ver lo siguiente, que el centro de estudio son los alimentos. Desde el punto de vista de lo que es el manejo técnico. Entonces, en técnica dietética, ustedes lo que van a aprender, y vamos a tratar de abordar lo más completamente posible, tanto en teoría como en la parte práctica, es cómo es el manejo correcto de cada grupo de alimentos. Entonces, la definición que vimos recién abarca los procedimientos que se aplican durante la elaboración de los alimentos. Se estudia también las modificaciones, se interpreta qué le ocurre en las distintas características que tienen los alimentos, que son una amplia gama de características de los alimentos, desde lo físico, desde lo químico, físico-químico, sensorial, funcional, que ustedes ya estudiaron en el primer tema, y lograr elaborar preparaciones alimenticias básicas. Acá en la materia van a aprender lo que son las preparaciones básicas y luego en tercer año sobre las preparaciones básicas se les efectúan modificaciones para aplicar en patologías concretas. Entonces, como es un estudio que se hace a nivel científico, se cumplen objetivos, criterios y métodos concretos y con una metodología y un criterio científico, sobre todo para abordar el manejo técnico, haciendo un estudio científico. Habrán visto también que en el primer tema, las preparaciones alimenticias básicas quedaban expresamente escritas en distintos formatos de recetas. Era la receta estándar, narrativa, la descriptiva, que ustedes también analizaron en la primera guía de estudio. La finalidad última es lograr preparaciones alimenticias o alimentos que reúnan características de calidad global, es decir, calidad nutricional, conservando todos los principios nutritivos, calidad higiénica, que el alimento debidamente preparado esté libre de gérmenes patógenos y reúna características de calidad sensorial, es decir, que pueda resultar aceptable para el consumidor. Todo esto va a apuntar a una alimentación saludable y equilibrada. Entonces, en este mapa conceptual nosotros estamos observando todos los ejes de estudio de la materia técnica dietética y que ustedes van a abarcar a lo largo de este año, de este ciclo 2021. Entonces, las características que pueden modificarse en los alimentos a lo largo del proceso de elaboración, acá se encuentran listadas como forma, peso, volumen, el color, el sabor, el aroma, es decir, algunas de las principales he puesto en esta diapositiva. Por ejemplo, si nosotros analizamos en este vegetal, que puede ser una hoja de lechuga que se está picando, si se modifica con el picado, que es una subdivisión simple, un procedimiento mecánico de subdivisión simple, se puede modificar la forma,
Se puede modificar su peso y su volumen, sobre todo si se le han retirado partes de las hojas de lechuga. El color puede o no modificarse en el alimento, producto del picado. Sabor y aroma puede mantenerse. La consistencia puede disminuir por el mismo proceso de subdivisión. La composición química y el valor nutritivo, si se han retirado partes del alimento, también pueden experimentar cambios en el sentido que merman. El estado sanitario y la digestibilidad mejora y el costo aumenta por la mano de obra y por el tiempo destinado para la preparación. Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser el flan. Un flan cambia de forma porque va a adoptar la forma del recipiente que lo contenía. Una flanera, a veces se hace en budinera. El peso y el volumen pueden quedar sin modificaciones. El color sí cambia porque, fíjense, adquiere el color del caramelo. Sabor y aroma cambia porque nosotros partimos de una mezcla líquida y luego con el proceso de cocción va a predominar el gusto a huevo. La consistencia cambia, también se modifica porque aumenta en el alimento, partimos de una mezcla líquida y obtenemos un todo con una textura de gel, que es un sólido blando. La composición química y el valor nutritivo, si lo analizamos como producto terminado, ya con el conjunto de ingredientes mezclados, no va a experimentar cambios. Si nosotros analizamos la suma de los ingredientes, podemos decir que la composición química sí se modifica y el valor nutritivo mejora, aumenta por la suma de los componentes o de los ingredientes. El estado sanitario y la digestibilidad aumentan y el costo también. Vamos a ver acá la aplicación y extracción de calor, que este es el segundo bloque de temas. No sé si hasta acá quieren realizar alguna pregunta, si le pueden habilitar los micrófonos. ¿Algún alumno quiere hacer alguna pregunta? Profe, a mí me quedó duda sobre el procedimiento, que era simple y cualitativo. No le entendía muy bien esa parte. ¿Se me podría dar ejemplos? Si es subdivisión simple, cualitativa, Claro. cuantitativa, eso que dice el libro. Sí. ¿A eso te referís? Si es una división simple, subdivisión simple, si es cuantitativa es porque se han retirado partes del alimento. Y si es cualitativa, no le va a afectar a la composición química, al valor nutritivo. A eso se está refiriendo. No sé si me entiendes. Disculpe, Sí. siguiendo la misma pregunta de mi compañero. Sí. Entonces, cuando hablamos de subdivisión simple y en el procedimiento que sería cortado, que también se repite en subdivisión por separación de parte, ¿cómo aplicaríamos eso? Porque es también cortado. Sería, o sea, en la segunda que no se modifica el alimento. Si vos cortás una rebanada de pan, es una subdivisión simple. Si vos cortás carne para elaborar carne a la milanesa y le retirás partes como ser tendones, nervios, tejido graso que sea visible, ¿cómo va a ser esa subdivisión? Entonces ahí sí sería cualitativa. Con separación de partes. Bien, profesor. ¿Sí? O sea, cuantitativa era retirar partes, no era lo que está aclarando. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, ¿puedo hacer una pregunta con respecto a los criterios en las preparaciones de los alimentos? Sí. En uno de los puntos se preguntaba si las recetas cumplían con los criterios en la preparación de los alimentos y cuáles eran y digamos que fundamentemos si veíamos que se cumplían.
Yo en cuanto al criterio económico, por ejemplo, tenía la duda de que, por ejemplo, si yo veía que la preparación, en el caso del vitel toné, me parecía que utilizaban, por ejemplo, alimentos que estaban con valor jerárquico económico, y en cuanto a la preparación también por cuestiones de tiempo y aparte de los otros condimentos que utilizaba como el atún, ¿puede ser que ahí no se haya presentado este criterio económico? Claro que sí. Está bien tu pregunta, está bien tu punto de vista, Anabel, porque desde ya el costo de la carne es elevadísimo. Hay preparaciones que nosotros sabemos, más allá de los ejemplos que se les dio para que realicen esta guía de estudio. Hoy por hoy el criterio económico cuesta mucho seguirlo, ponerlo en práctica, porque están todos los ingredientes realmente con un costo muy elevado. Y sobre todo estas preparaciones a base de carnes, como era el vitel toné, por supuesto que no sigue hoy por hoy un criterio económico. Tal vez se lo podría observar al criterio restando algunos ingredientes, dentro de los ingredientes aquellos que tengan menor costo para hacer la misma preparación. Por ese lado sería la aplicación de este criterio, que les repito, hoy por hoy es muy difícil y estamos obligados a seguirlo. Es difícil de aplicación, pero estamos obligados a tratar de aplicar este criterio en todas las preparaciones que realicemos, a nivel del hogar, a nivel institucional, en comedores, a nivel masivo. ¿Otra pregunta? Verónica Caviglia quiere preguntar. Adelante. Disculpe, profe, con respecto a eso, en relación al vitel toné, yo leí en el foro que muchos pusieron que era económico justamente porque se podían reemplazar. Pero con respecto a eso, el vitel toné, si vos le reemplazás el corte de carne, el pelleto, que de por sí es uno de los cortes más caros, no sería la misma preparación, ya no sería vitel toné. No, por supuesto que sí, porque lo básico en esta preparación es el peseto, lógicamente. Pero yo digo reemplazar a lo mejor otros ingredientes que formen parte de esa receta como para aminorar los costos. A eso me refería. Una selección, hacer una selección. A eso me refería. Y no todas las recetas van a cumplir todos los criterios de la técnica, eso desde ya, eso desde ya. Así que no se preocupen por eso. Era un análisis como para que ustedes pongan en práctica los conocimientos que habían adquirido. Hagan un análisis crítico de las recetas, de aquí en más. Y van a ver que muchas son incompletas, que no están bien redactadas, que insumen un costo realmente muy elevado, bueno, etcétera, etcétera. Y otra consulta más. En el caso, por ejemplo, de puré de manzana, nosotros con la manzana haríamos el mecanismo técnico de subdivisión con separación de partes, siendo pelado y rallado, ambas cosas. Ambas cosas. Solamente pondríamos el rallado. No, las dos cosas. Son los procedimientos que se le aplican, los procedimientos completos, ¿no? Que se aplican para trabajar la manzana. Bien. ¿Y ahí también se podría agregar luego la subdivisión y unión? ¿O no necesariamente? Porque una vez que se raya la manzana, por ahí se le pasa el mini pimer para hacer la puré. Y bueno, depende de los procedimientos que aplicaste, vos los vas mencionando. Yo no sé, en el paso a paso que has considerado, según eso vos tenés que hacer una identificación de los procedimientos aplicados. Inclusive la unión, luego de procesar la manzana o como sea, la unión del resto de los ingredientes. Bien, muchísimas gracias. Por nada, por nada. Bueno, ¿podemos pasar al segundo bloque de temas? Todo lo demás lo van a ver con sus profesoras de práctica, así que no se preocupen. Si surgen preguntas después que no las hayan podido efectuar ahora, lo ven en los horarios de práctica en el transcurso de la semana, no se preocupen. Para eso son los... ¿Profe? Sí, sí. No, le voy a consultar después al final de la clase mejor.
Ya te has arrepentido. Bueno, bueno, cómo no. Pasamos al segundo tema sobre aplicación y extracción de calor en alimentos. Es todo el grupo de procedimientos físicos que se emplean en la preparación de alimentos. La finalidad de la aplicación y extracción de calor es provocar modificaciones que sean deseables en las características de los alimentos de acuerdo al tipo de preparación que se vaya a elaborar. Por ejemplo, cuando se aplica calor en los alimentos, no siempre es con la intención de cocinar. A veces es simplemente para elevar el nivel térmico o para provocar un calentamiento solamente de aquellas preparaciones o alimentos que ya hayan sido sometidos a cocción. Supónganse calentar en microondas o a vapor algún alimento que ya esté cocido. Puede ser un guiso, puede ser una carne, puede ser un trozo de pan. Depende del alimento, el método que se vaya a utilizar para el calentamiento. A veces se calientan trozos de carne al horno, en el microondas, trozos de pan, para provocar a lo mejor el rejuvenecimiento de un pan que esté del día de ayer, que se haya comprado, o de 2 días, ya, entonces se lo puede calentar brevemente y con eso se recuperan algunas características del pan fresco. Pero ya estamos hablando de alimentos que han sido previamente cocinados. Se puede aplicar calor, sobre todo esto es lo que vamos a estudiar en la materia, para lograr la cocción de los alimentos. De acuerdo al método de cocción que se seleccione, se van a aplicar diferentes temperaturas. Entonces, yo les voy a recordar que todo lo que dice el libro al comienzo, en el capítulo 1, ahí están las distintas temperaturas que se aplican para la cocción de alimentos. Lo mismo que el cuadrito grande de los procedimientos mecánicos, físicos, químicos, biológicos, les recomiendo que lo estudien, que lo sepan bien, porque sobre eso vamos a estar volviendo todo el año. Todo el año van a aplicar este primer tema y el segundo también. Al final del libro hay un glosario de términos técnicos, entonces ahí van a encontrar la definición de cada uno de los procedimientos de la técnica dietética y van a ver también definiciones de los procesos de aplicación de calor, supónganse de los métodos de baño María, a fuego lento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes quieran aprender las definiciones, vayan al diccionario o al glosario técnico que está al final del libro. Y el otro procedimiento físico es la extracción de calor, es decir, cuando se quita energía calórica de los alimentos para provocar un enfriamiento, es decir, un alimento cocido que se lleve a temperatura ambiente, eso es lo que se denomina enfriamiento, y por lo general se hace antes de procesos de refrigeración y de congelación. Más nos vamos a centrar en lo que es la aplicación del calor, porque esto de extracción de calor lo van a ver muy bien cuando ustedes cursen la materia tecnología de los alimentos en 4º año. Los objetivos de la cocción de los alimentos, entre ellos está modificar las características físico-químicas, mejorar la apariencia, mejorar la textura o consistencia que tienen los alimentos, mejorar o modificar el color, el olor y el sabor, también aumentar la digestibilidad por todos los procesos previos que se le aplican a los alimentos durante la etapa de preparación, destruir microorganismos patógenos, con esto aseguramos la inocuidad de lo que estamos consumiendo, y estos son los objetivos principales a los que se apunta en técnica dietética cuando se aplica calor de cocción de los alimentos. Habíamos visto también lo que son los mecanismos de transferencia de calor y de materia. La cocción de alimentos implica mecanismos de transferencia de calor que son la radiación, la conducción y la convección. Por ejemplo, acá tenemos una sartén
con tortas fritas. Entonces, si analizamos en este método de cocción, que es aplicación de calor seco a través de un cuerpo graso, que es la fritura, la radiación va desde la fuente de calor, es decir, desde la hornalla, hacia la base de este recipiente, y por conducción se calienta la base y las paredes del recipiente. Ese calor va a llegar al aceite, que es la materia grasa que provoca la cocción, y el aceite se va a calentar a través de corrientes de convección, es decir, va a empezar a moverse toda la masa de materia grasa, calentándose y transfiriéndole calor al alimento y logrando su cocción. Entonces, en lo que es el recipiente y el medio de cocción, que es el medio graso, los mecanismos son radiación, conducción y corrientes de convección. Y en lo que es el alimento, que en este caso es un alimento sólido, una masa sometida a fritura para hacer tortas fritas, el mecanismo de transferencia de calor es por convección. Acá también, además de transferencia de calor, hay transferencia de masa, es decir, se impregna el alimento de materia grasa, hay una transferencia desde el exterior hacia el interior del alimento de materia grasa, el alimento se impregna de aceite y puede haber salidas de partículas desde el alimento hacia el medio de cocción, que es la materia grasa, el baño de fritura. Por eso decimos que los procesos de cocción implican transferencia de energía calórica y a través de mecanismos que son la radiación, conducción y convección, e implica también transferencia de materia, desde el medio de cocción hacia el alimento y desde el alimento hacia el medio de cocción. Hay factores que influyen en la velocidad de la transferencia de calor. Por ejemplo, cuando se aplica calor de cocción, influye, está presente la fuente de energía, en este caso vemos que es el gas que al combustionar se genera la llama. La fuente de energía puede ser queroseno, puede ser energía eléctrica, energía solar. Influye también en la velocidad de la transferencia del calor el material del recipiente. Fíjense que los recipientes que son metálicos son muy buenos conductores del calor. Por ejemplo, los de acero inoxidable, los de aluminio, los de teflón, los enlosados. Son muy buenos conductores de calor y eso acelera el calentamiento y la cocción. Otro factor que influye en la velocidad de cocción o de transferencia de la energía es el tipo de alimento. Si estamos trabajando, cocinando un alimento sólido o un alimento líquido. Los alimentos líquidos se cocinan siempre más rápido. Supónganse un caldo, se va a cocinar más rápido que una torta frita o que una manzana hecha en compota. ¿Por qué? Porque en el líquido se generan las corrientes de convección que aceleran la transferencia de la energía. Entonces, un alimento líquido siempre se va a cocinar mucho más rápido que uno sólido que se cocina por conducción. Y hay otros factores también similares que influyen en la extracción del calor. El medio de enfriamiento, yo puedo enfriar un alimento en agua, si es que se lo puede sumergir. Supónganse, si hice una compota de fruta, puedo retirarla del medio de cocción y sumergirla en una bacha con agua, en un recipiente que tenga agua fría. Y agitar la compota, entonces con esto se acelera la velocidad de enfriamiento. Si a esa compota la dejo enfriarse por aire, el enfriamiento va a ser mucho más lento. Tanto en agua como en aire se generan corrientes de convección, pero son mucho más eficientes en quitar el calor las corrientes de convección que se generan en agua. Es decir, el enfriamiento es mucho más rápido en agua que si dejo el alimento expuesto al aire, que se vaya enfriando solo hasta que llegue a temperatura ambiente. El material del recipiente también, como en el caso anterior, tiene que ser un recipiente buen conductor del calor para acelerar el enfriamiento. E interesa también la naturaleza del alimento. Se enfría mucho más rápido un alimento líquido por corrientes de convección que un alimento sólido que se va a enfriar por conducción.
Y con esto finalizamos el repaso de los principales conceptos del tema 1 y del tema 2. Ahora yo quiero saber si hay preguntas sobre este segundo tema, de aplicación y extracción de calor. Perdón, Ana, dale ingreso a Judith, te está esperando. ¿Cómo no? Gracias, Silvana. Profesora, una duda. Sí, pregunta. Bueno, con respecto a estos mecanismos, ¿cómo sería en la vaporera? Que en la mayoría de las imágenes me parecía como eléctrica, digamos. ¿Cómo sería esto de la radiación, la conducción y la convección? Un poquitito que le estoy dando ingreso a mi compañera y no puedo. No puedo, Silvana. Y vos sabés que yo te pasé el anfitrión a vos y yo no puedo hacer Al nada. costadito te sale, Anita. ¿Anda participantes abajo? Sí. Si no te sale aquí. No puedo ampliar la pantalla en estos momentos. No necesitas al salir. costado. No puedo ampliar la pantalla. Claro, al costado. Profe, después de que le contesté a mi compañera que hablaba de la olla a presión, ¿podría hacer una consulta yo también? Sí. Ya cuando solucione acá ya. Y Muchas ustedes no gracias. están como anfitriones, chicas, Silvana. Me lo tenés que pasar vos al coanfitrión. Claro. Solo vos. Tenés que pararte encima mío, poner más, o sea, en donde está mi nombre, poner más y poner otorgar coanfitrión. O si no, también al costadito te sale sala, por lo menos así suele salir sala de espera y No lo se que puede están poner. No, es que Ana está con pantalla completa, por eso no le sale al costado. Sí, Pero no se pueden poner tantas cosas, discúlpenme. Pero si la minimizas un minutito acá. No puedo atender tantas cosas. ¿Quién es la alumna que... Te preguntaban de cómo funcionaban los mecanismos Vaporiera. de transferencia en la vaporiera. ¿Los mecanismos de transferencia de calor? Sí, como es eléctrica, cómo funcionan los mecanismos de transferencia de calor en una vaporera. Y bueno, vos tenés una base de agua en la vaporiera, no sé cuál es la alumna, el nombre de la alumna. No sé Buenas quién es tardes, profesora María Belén. Le habla. María Belén. Bueno, tenés una fuente de radiación, que es una radiación de energía eléctrica, que es la que va a provocar el punto de ebullición del agua. Cuando el agua hierve, se generan corrientes de convección. Y luego todas esas corrientes de conducción van a generar también el calentamiento por conducción en todo el cuerpo de la vaporiera. Pero lo que importa acá es que hay una masa de vapor de agua, que es la que se va a estar moviendo por corrientes de convección y que le van a hacer llegar al alimento el calor de cocción. Y el alimento sólido se va a cocinar por conducción. ¿Está aclarada tu pregunta? Sí, profe. Bueno. Gracias. De nada. Ahora no puedo maximizar mi pantalla. Y bueno. Pasemos. ¿Cómo te sale abajo? ¿Se te cerró entera? No, veo, está chiquita nada más, muy chiquita. Anda a vista y pone cambiar a pantalla completa. Arriba a la derecha tenés 9 puntitos y dice vista. No lo veo esto, no lo veo a los comandos. Bueno, les voy a compartir entonces ahora, no lo voy a poder compartir nada. Ahora sí sale. Había que dejar de compartir para que, a ver si le puedo dar ingreso a Judith. ¿Dónde estará? ¿En sala de espera? Está en sala de espera, esperando para admitir. Vos pones participante y se te va a desplegar al costado el menú, ¿sí? Sí, pero son un montón, no lo ubico a ella. Si estuviera Judith, te sale sola arriba. Debe ser que ya se retiró. No está. El tercer tema es el agua y las dispersiones
que forma el agua, las dispersiones alimenticias. Sobre esto van a ver durante la semana en el práctico que van a tener en sus comisiones correspondientes. La estructura química del agua, fíjense que la molécula de agua tiene una estructura que es bipolar. Esa polaridad doble le permite asociarse a moléculas adyacentes, a 4 moléculas de agua cercanas, o bien moléculas de otras sustancias que posean cargas diferentes. Entonces, este tipo de unión a través de puentes de hidrógeno es lo que permite también, además de asociaciones intermoleculares, que el agua tenga la propiedad de cambiar de estado. Entre las propiedades que tiene el agua, propiedades físicas y químicas, el agua actúa como solvente porque tiene capacidad de disolver solutos de bajo peso molecular. Por ejemplo, en las soluciones salinas, solución de cloruro de sodio en agua o de sacarosa en agua, soluciones de pigmentos, de vitaminas, hidrosolubles, de minerales. Después tenemos las propiedades coligativas. ¿Cuáles son las propiedades coligativas del agua? Aquellas que se generan casualmente porque hay determinada concentración de sustancias o de solutos de bajo peso molecular que están disueltas en el agua. Entonces, si yo al agua le pongo determinada concentración de sacarosa o de cloruro de sodio, se van a generar estas propiedades que se denominan coligativas. Tenemos el aumento del punto de ebullición, es una propiedad coligativa, que disminuya el punto de congelación del agua, es otra propiedad coligativa, que aumente la viscosidad, por la misma presencia de estos solutos le aumentan la viscosidad del agua, y formar gradientes de presión osmótica, que ya se los voy a explicar con un ejemplo. Cuando ustedes vayan al libro, hay otras propiedades, un poco más complejas para ser comprendidas, pero con que ustedes sepan estas son las principales. Otra gran propiedad son los cambios de estado que experimenta el agua. El agua puede encontrarse en estado líquido o en estado gaseoso. Y también otra capacidad que tiene es la de transferir calor y materia durante la cocción de los alimentos. Esta propiedad o esta capacidad físico-química es la que se aplica en los métodos de cocción por calor húmedo. Es decir, cuando utilizamos ebullición, cuando utilizamos la cocción a presión, a fuego lento, un escaldado, a baño María, es decir, cuando está presente el agua, se aplica esta propiedad de transferir calor y de transferir materia durante la cocción. Tenemos la propiedad térmica. ¿Qué quiere decir que el agua tenga propiedad térmica? Tiene capacidad de conducir calor y provocar cocción de los alimentos. El agua tiene un punto en el que entra en ebullición, es decir, cuando leamos punto significa temperatura de ebullición. A nivel del mar es de 100 grados centígrados o Celsius, y acá en Salta, por la altitud, el punto de ebullición o temperatura de ebullición del agua es de 96 grados por la altitud. A medida que ascendemos sobre el nivel del mar, 288 metros, va mermando el punto de ebullición del agua. También el punto de fusión o de solidificación del agua es otra propiedad y es de 0 grados. 0 grados. La viscosidad también está dentro de lo que es transferencia de calor y de materia, y la tensión superficial. Por ejemplo, nosotros podemos ver las propiedades coligativas aplicadas concretamente cuando le colocamos al medio de cocción, supóngase el agua que está en ebullición, le colocamos sal. Si agregamos cloruro de sodio al 7 por mil, es decir, 7 gramos por litro,
¿Qué se logra con esa adición de cloruro de sodio? Saborizar la preparación, saborizar el medio de cocción, que es el agua que está en ebullición, y además generar un gradiente de presión osmótica. ¿Qué quiere decir? Que donde hay mayor concentración de soluto, por ejemplo, en el medio de cocción va a haber mayor concentración de soluto porque se adicionó. Esto va a evitar que desde el alimento haya pérdidas de nutrientes hacia el agua de cocción. Entonces, si nosotros originamos esta diferencia osmótica porque al agua le agregamos soluto, ese agregado de cloruro de sodio genera esa presión osmótica y minimiza las pérdidas de nutrientes al caldo de cocción, al agua de cocción. El agregado de cloruro de sodio también aumenta el punto de ebullición, que esa es otra propiedad coligativa, y disminuye la presión de vapor y la tensión superficial, que también son otras propiedades coligativas. Entonces, en este ejemplo que es muy simple, que es de uso práctico en la cocina del hogar o a nivel institucional o en cualquier nivel, el agregado de cloruro de sodio implica esta presencia de propiedades coligativas del agua. El cambio de estado, supóngase, esta es otra propiedad que tiene el agua. Ustedes a lo mejor lo estudiaron en la secundaria y lo repasamos acá. De sólido a líquido y de líquido a gaseoso. De sólido a líquido es fusión y de líquido a gaseoso vaporización. De gaseoso a líquido condensación o licuación y de líquido sólido solidificación. Así es como se producen los cambios de estado. Y hay diferencia. Esta diferencia está dada en cada estado del agua. Las diferencias se sitúan en el nivel de asociación de las moléculas de agua y en la cantidad de energía que concentren las moléculas. Entonces, yo les voy a dejar en las diapositivas para que ustedes analicen, que es lo mismo que tiene el libro, qué característica tiene el agua en estado sólido, es decir, cuando está a 0 grados o a temperaturas más bajas, por debajo de 0 grados, cómo están las moléculas, cómo están unidas y cómo es el contenido de energía. Lo mismo el agua líquida, podemos encontrar agua líquida entre 0 a 100 grados que tiene unas determinadas características en cuanto a las uniones moleculares. Están formadas todas las uniones a través de puentes de hidrógeno entre moléculas de agua y tiene un contenido variable de energía que va a depender de la temperatura a la cual se esté elevando el agua. Y lo mismo en vapor de agua, que está a 100 grados, tiene 100 grados de temperatura, el agua en estado de vapor, también tiene sus características en la asociación molecular y en el nivel energético que alcance. Entonces, si yo les tengo que comparar en nivel energético y en asociación molecular, la mayor asociación de moléculas la tenemos acá cuando el agua está en estado sólido cristalino y tenemos el menor contenido de energía. Y la menor asociación, o prácticamente están todas las moléculas de agua separadas en estado de vapor con el contenido mayor de energía. Por eso el agua en estado de vapor quema más que el agua que está en ebullición, porque aquí se concentra mucha energía calórica en cada molécula. Yo se los dejo para que ustedes después lo analicen paso a paso. Las propiedades del agua generan funciones que se aplican en preparaciones de alimentos. Por ejemplo, siempre que estudiemos los macrocomponentes, por ejemplo, el agua es el primer macrocomponente que estamos analizando ahora. Cada macrocomponente de alimento tiene sus propiedades y estas propiedades van a generar funciones que se aplican en las preparaciones de alimentos. Las principales funciones del agua en preparaciones de alimentos son estos relacionados con las propiedades, los cambios de estado, y que el agua actúa como medio de transferencia de calor para enfriar, para calentar y para cocinar alimentos. Y tiene la propiedad también de formar dispersiones alimenticias de macro y microcomponentes, que es lo que vamos a ver ahora. Las
dispersiones del agua, que ustedes las van a tener que trabajar en la guía de estudio número 3, y sobre esto también van a tener el encuentro en las clases de trabajos prácticos durante la semana. ¿A qué le denominamos dispersiones del agua? El agua, como medio líquido, puede dispersar componentes de los alimentos o distribuirlos dentro de su seno líquido de diferente forma. Y esto va a depender del peso molecular que tiene cada una de las sustancias o de las moléculas que se encuentren en el agua. Entonces, una dispersión es un sistema formado por una o más fases que se van a encontrar dispersas en el agua. A estas fases dispersas se las denomina también discontinuas o fases internas, porque se encuentran dentro del seno del agua. Y el agua pasa a ser la fase dispersante, continua o externa. Así es como se dispone o cómo se conforma el sistema de dispersiones alimenticias que forma el agua en relación a otros componentes. Entonces, las fases internas o dispersas en el interior del seno del agua pueden ser fases sólidas, moléculas sólidas, o que se encuentran en estado líquido o en estado gaseoso. Supónganse, en una mezcla de helado vamos a encontrar cristales de agua, vamos a encontrar jarabe que se utiliza como ingrediente para preparar un helado, y burbujas de aire porque la mezcla a congelar para el helado se agita, se bate. Entonces, ¿cómo se logran helados de estructura más aireada y de consistencia más cremosa? Las diferencias entre las dispersiones se forman en base al tamaño de las partículas, como les decía, o al peso molecular que tienen las sustancias o las moléculas que se encuentran en el interior del agua. Así también podemos clasificar a las dispersiones acuosas en dispersiones simples. Son aquellas constituidas por una sola fase. Una dispersión simple es una solución verdadera. Supóngase, acá tenemos una tacita de infusión de té, entonces forma una dispersión simple si solamente he agregado té en saquitos o en hebra para que difunda los taninos, los saborizantes, los aromatizantes. Entonces simplemente se forma una dispersión de una sola fase o simple. Si yo le coloco sacarosa, endulzo la infusión de té, también forma una solución verdadera de una sola fase. La dispersión también puede ser compleja dentro de su clasificación, eso cuando tenemos más de 2 fases dispersas en el agua. Perdón. Supónganse, acá tenemos un merengue batido, se bate una clara de huevo a la que se adiciona sacarosa, entonces obtenemos merengue, y ahí vamos a ver que en lo que es proteína del huevo, las proteínas se van a encontrar dispersas coloidalmente. Si se le agrega al merengue azúcar o colorantes, también estoy agregando más fases dispersas dentro de lo que es el agua de la clara. Entonces, la elaboración de un merengue es una dispersión, un sistema disperso complejo. Lo mismo que una mayonesa, partimos de una yema de huevo a la que se le va adicionando condimentos, aceite, limón, sal. Entonces también es una dispersión compleja, porque en el agua de la yema de huevo se van introduciendo otros componentes, otras moléculas que quedan dispersas de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, la mayonesa y el merengue son dispersiones alimenticias complejas, porque tienen 2 a 3 fases que están dispersas en el seno del agua, que es la fase continua. Y acá tenemos las dispersiones alimenticias. Hemos mencionado la solución, que son solutos de bajo peso molecular que al ser agregados al agua se dispersan totalmente y así forman soluciones verdaderas.
Por ejemplo, se puede agregar al agua, como ya les dije, sal, sacarosa, vitaminas hidrosolubles, minerales, saborizantes, colorantes, forman soluciones verdaderas, es decir, forman una mezcla homogénea, la fase o monofásica. El agua también puede formar suspensiones, es decir, si yo al agua le agrego, por ejemplo, almidón o una fécula, el almidón no tiene la propiedad o la capacidad de disolverse porque es una molécula compleja, de elevado peso molecular. Entonces, en el agua, si yo mezclo almidón o fécula con agua, se forman suspensiones. Entonces recuerden que no se forman soluciones verdaderas, sino suspensiones cuando estamos tratando de moléculas de elevado peso molecular, como el almidón. Otra dispersión alimenticia es el gel. El gel es un sistema en red, un sistema tridimensional que atrapa el líquido en su interior. Piensen en una gelatina que ustedes preparan, compran una gelatina comercial. Entonces la mezclan con el agua, la colocan a enfriar, la retiran del refrigerador y queda un gel. El agua queda retenida en la red tridimensional que atrapó el líquido. Por eso ya no vemos líquido que fluye. Lo mismo van a estudiar en la materia gel de almidón, gel de proteínas de huevo. Otras dispersiones que forma el agua, dispersiones alimenticias, son las espumas, que es la dispersión de gas en el seno de un líquido, por ejemplo, una clara de huevo batida. Una emulsión, cuando se elabora una emulsión tipo mayonesa, se mezclan dos líquidos que normalmente se rechazan entre sí, son no miscibles, como el agua y el aceite, pero a través de un proceso de emulsificación se logra la unión de estos líquidos que permanezca estable en el tiempo. Este es el caso de la mayonesa que se elabora a nivel casero e industrial. Y una emulsión que sea natural es la crema de la leche o la nata de la leche. Una dispersión coloidal, por ejemplo, eso lo forman las proteínas de la leche o del huevo. Como son partículas o moléculas de elevado peso molecular, en relación al agua, no forman soluciones, tampoco forman suspensiones como un almidón, pero sí forman agrupaciones coloides, que nosotros denominamos dispersiones coloidales. Y en este cuadrito que yo les voy a dejar a disposición, que también lo tienen en el libro, ahí vamos a ver resumidos todas las dispersiones que forma el agua, con sus ejemplos y las fases. Por ejemplo, si yo mezclo almidón o fécula con agua, se forma una suspensión o también sol grosero. ¿Cuáles son las fases? La fase continua o externa siempre es el agua como fase líquida. L es de líquido, fase líquida. Y el almidón es un sólido, que vendría a ser la fase que se dispersa dentro de ese seno líquido, y ese almidón es un sólido que queda en suspensión. No se ha formado ninguna solución acá. Si yo a ese almidón lo llevo a calentar en agua, como van a ver en uno de los videos en el aula, entonces se forma un gel de almidón y queda como fase continua la red de moléculas de almidón que van a estar sosteniendo el agua que queda adentro. La fase dispersa pasa a ser el líquido, que es el agua de ese sistema, y el almidón quedó por fuera formando una red que sostiene el agua. Entonces, si ustedes analizan este cuadrito y después tienen alguna duda, lo comunican por el foro del tema o se los preguntan a las profesoras durante las comisiones de trabajo práctico. Eso sería todo para abordar el tema de hoy con el repaso de los otros dos primeros temas. No sé si quieren hacer alguna pregunta y antes de que se retiren nos quedamos con estos alumnos que no tienen comisión. Está Verónica Cavillian esperando con la mano levantada. Buenas, profe. Tenía... En este caso, estás preguntando sobre las semillas que se someten a cocción o a lavado solamente.
Porque en el lavado también vas a poder observar un mucílago, un gel que se forma externamente. No. Generalmente se usa, por ejemplo, en las comidas vegetarianas, toda por esa sola, o reemplazo del yogur, se agarran las semillas ya compradas y se las dejan agua de un día para otro. Y eso se lo agrega al yogur o se come como si fuera una crema. Bueno, acá no tenés un proceso de cocción del almidón, por eso no tenés una gelificación, eso ya lo van a estudiar después, y ahí vas a poder interpretar muy bien esta pregunta que hoy estás haciendo. O sea, si esas semillas no están sometidas a ningún proceso de cocción, lo que se está consumiendo es el almidón en estado crudo, que merma totalmente la digestibilidad del alimento, sumado a la misma fibra del alimento. Eso lo vas a ver después. Pero hay semillas, de estas pequeñas semillas, que si se las somete al lavado, sí sale algo del mucílago de composición, que es una goma que tienen las semillas, y que cuando capta algo del agua, del lavado, se forma un gel, una red, que atrapa parte del agua. Uno lo puede ver superficialmente. Pero lo que es almidón en sí, en este caso concreto que estás preguntando, no hay proceso de cocción y no hay formación de gel. Acá no vas a poder analizar en esas semillas crudas esta situación de dispersiones que forma el agua en alimentos. Bien, con respecto a lo otro, ya me acordé, era con respecto a el enfriamiento. Si habría diferencia entre el baño María invertido y cortar la cocción de un alimento. Por ejemplo, el baño María invertido, vos pones directamente la fuente sobre hielo y agua. Y en el caso de, por ejemplo, el tomate perita con casé, vos le cortás la cocción directamente al sumergirlo en hielo. Pero no entiendo tu pregunta. ¿El tomate perita también lo sumergís en hielo? Claro, porque vos le haces una cocción previa para sacarle la piel. Perdón, Ana. Ahí acaba de dar la respuesta ella. En el caso del tomate perita es para pelarlo. Cuando está caliente lo sumergí en agua fría y de repente se desprende la piel. Es una cosa totalmente diferente la finalidad. En el baño invertido es para sacarle calor a la preparación y bajar la temperatura más rápidamente. Y en el caso del tomate perita es para lograr que se desprenda la piel. Ah, bien. Pero lo podés, gracias Silvana, no te interpretaba la pregunta Verónica, ¿no? Ahí tenés proceso de enfriamiento y procesos de aplicación de calor. En el caso del tomate, bueno, le aplicas calor para retirarle la piel y luego lo enfrías. Está bien el ejemplo como para que veas estos procedimientos físicos aplicados en alimentos. Está bien. Bueno. Buenas tardes, profe. Disculpe, no tiene nada que ver con el TP. ¿Pero ahora se conecta a otra comisión o ya no? Sí, ahora se conecta a otra comisión y nos vamos a quedar, nos despedimos de este grupo, les agradecemos la presencia y recuerden que mañana tienen su práctico y nos quedamos con estos chicos que les falta comisión, que son Rojas Dionel, ¿Profe? Rojas Dionel, Copa Paola, Mancilla,